El millonario llegó a casa más temprano y escuchó a su esposa llamar a su propio hijastro parapléjico carga inútil. A partir de ese instante, se dio cuenta de que estaba durmiendo al lado de alguien que despreciaba todo lo que él más amaba. Una carta olvidada reveló secretos de un pasado sucio y a un hermano que jamás debería haber sido borrado de la familia. Ante tantas mentiras, él eligió la verdad y decidió reconstruirlo todo desde cero, costara lo que costara. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol se ponía sobre La Moraleja, un exclusivo barrio de Madrid, cuando el Porsche negro de Augusto Villar cruzó las puertas de la mansión. El empresario, dueño de una de las mayores constructoras del país, consultó su reloj. 17:35. Rara vez volvía a casa antes de las 10 de la noche, pero una llamada inesperada de la asesoría jurídica había cancelado su reunión con inversores extranjeros. Augusto observó la imponente fachada de la residencia mientras el sistema automatizado abría el garaje. Construida por él mismo 5 años atrás, la mansión de 3 plantas era un símbolo de su éxito. Pero desde el accidente que se cobró la vida de su primera esposa, Beatriz, aquellas paredes parecían albergar más fantasmas que alegrías. «Señor Villar, qué sorpresa», exclamó Roberto, el mayordomo, cuando Augusto entró por la puerta de servicio, prefiriendo no anunciar su llegada. «Reunión cancelada, Roberto. ¿Algún problema por aquí?» El mayordomo vaciló, mirando nerviosamente hacia el pasillo. «No, señor, todo tranquilo como siempre». Augusto percibió de inmediato la tensión en el rostro del empleado. Después de 20 años trabajando juntos, conocía cada expresión de aquel hombre discreto. «¿Dónde está Pedro?», preguntó, refiriéndose a su hijo de 12 años. «El joven señor está en la sala de estudios con doña Nélida». Augusto asintió. Nélida Oliveira trabajaba en la casa desde hacía más tiempo que cualquier otro empleado. Había sido la niñera de Pedro desde su nacimiento y, tras el accidente que dejó al niño parapléjico 2 años antes, se había convertido prácticamente en su segunda madre. Mientras subía las escaleras silenciosamente, unas voces alteradas resonaron por el pasillo. Instintivamente Augusto ralentizó sus pasos. «¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Tiene que aprender a valerse por sí mismo». La voz cortante de Fernanda, su actual esposa, reverberó en las paredes. «Estás criando a un inválido mimado». «Con todo respeto, señora, el niño todavía se está adaptando. Hace solo 2 años que... 2 años es tiempo más que suficiente. Mi marido puede que no lo vea, pero ese niño os manipula a todos con esa silla de ruedas». Augusto sintió que se le helaba la sangre. Se detuvo antes de girar en el pasillo, manteniéndose oculto. «Señora Fernanda, le pido que modere sus palabras. Pedro es solo un niño que perdió a su madre y aún se está adaptando a su nueva condición. No me digas cómo tratar a mi hijastro, empleada. Recuerda cuál es tu lugar en esta casa». Augusto avanzó hasta la puerta entreabierta y la escena que presenció lo dejó paralizado. Pedro, sentado en su silla de ruedas, se encogía mientras Nélida, una señora de 60 años, se interponía protectoramente frente a él. Fernanda, elegante en su conjunto de diseño, apuntaba con el dedo acusadoramente a ambos. «¿Qué está pasando aquí?». La voz grave de Augusto hizo que los 3 se giraran sorprendidos. «Cariño», exclamó Fernanda, cambiando instantáneamente de postura. «No sabía que volverías tan pronto. Estábamos simplemente...». Sus ojos calculadores buscaban una salida. «Estábamos discutiendo la rutina de fisioterapia de Pedro. Nélida insiste en acompañarlo, pero creo que ya tiene edad suficiente para desarrollar más independencia». Augusto observó a su hijo, que mantenía los ojos fijos en el suelo. Conocía esa expresión, la misma que ponía Beatriz cuando quería ocultar algo que la hería. «Pedro, hijo, ¿está todo bien?». El niño permaneció en silencio, asintiendo levemente con la cabeza. «Nélida, ¿puede dejarnos solos?». «Me gustaría hablar con mi esposa a solas».
La gobernanta vaciló mirando preocupada a Pedro. «Puede llevar a mi hijo a su habitación, por favor», añadió Augusto. «Hablaré con él más tarde». Después de que Nélida saliera empujando la silla de Pedro, Augusto cerró la puerta y se encaró con Fernanda. «¿Qué ha pasado aquí realmente?» «Ya te lo he dicho, cariño. Estábamos simplemente...» «No me mientas, Fernanda». Su voz era calmada, pero firme. «He oído lo suficiente antes de entrar». El rostro perfectamente maquillado de la mujer se transformó. Los ojos, antes dulces y sumisos, adquirieron un brillo frío. «¿De verdad quieres saberlo? Estoy cansada de que todos traten a este niño como a un príncipe intocable. Esta casa gira en torno a él y a esa silla de ruedas. Nélida lo asfixia con cuidados excesivos, los empleados lo tratan como si fuera de cristal, y tú...» Hizo una pausa midiendo sus palabras. «Tú te matas a trabajar para compensar tu ausencia con regalos caros y tratamientos que cuestan una fortuna». Augusto sintió una punzada en el pecho. Había verdad en aquellas palabras, por muy dolorosas que fueran. Pedro perdió a su madre y el movimiento de sus piernas el mismo día, Fernanda. Necesita apoyo, no que le exijan. Necesita límites, disciplina, no esa urna de cristal que habéis creado. Fernanda se acercó, suavizando el tono. «Cariño, entiendo tu culpa. Tú conducías cuando ocurrió el accidente. Pero no puedes compensarlo convirtiendo a Pedro en un dependiente eterno». La mención del accidente hizo que Augusto retrocediera como si hubiera recibido una bofetada. Nunca se había perdonado estar al volante aquella noche lluviosa cuando un camión invadió su carril. Beatriz murió en el acto, mientras que Pedro sobrevivió, pero perdió la movilidad de cintura para abajo. «Este asunto está zanjado por hoy», declaró fríamente. «Voy a hablar con mi hijo». Al salir, no vio la mirada calculadora que Fernanda lanzó a su espalda, ni se dio cuenta de que la discusión había sido solo la punta del iceberg de una situación que llevaba meses fermentando en aquella casa. En la habitación de Pedro, encontró al niño sentado junto a la ventana, observando el jardín donde antiguamente corría y jugaba. Nélida organizaba silenciosamente los libros del colegio. «Nélida, ¿podría darnos un momento?» La gobernanta asintió, pero antes de salir, tocó suavemente el hombro de Pedro, un gesto simple pero cargado de afecto. «Hijo», Augusto acercó una silla, sentándose al nivel de los ojos del niño. «Quiero que me cuentes qué pasa realmente cuando no estoy en casa». Pedro vaciló. Sus ojos castaños, tan parecidos a los de Beatriz, se desviaron de nuevo hacia la ventana. «Nada especial, papá. Fernanda solo quiere ayudarme a ser más independiente». «Pedro, mírame». Augusto sujetó suavemente la barbilla de su hijo. «Tu madre nunca aceptaba mentiras, ¿recuerdas? Ni siquiera las pequeñas, las que contamos para proteger a los demás». Una lágrima silenciosa descendió por el rostro del niño. «No quiero causar problemas. Sé que te gusta ella». «Nada. Es más importante para mí que tú, hijo. Nada». Algo se rompió dentro de Pedro. Como una presa que finalmente cede, las palabras comenzaron a fluir entre sollozos. Ella dice que soy una carga, que solo te casaste con ella porque necesitabas a alguien que cuidara de la casa y de mí. Cuando no estás apenas me habla. A veces se olvida de llamarme para cenar. La semana pasada mandó cancelar mi fisioterapia porque necesitaba al chofer para ir de compras por la calle Serrano. Cada palabra era como un cuchillo en el pecho de Augusto. ¿Cómo no sé? ¿Había dado cuenta? Odia cuando doña Nélida me ayuda. Dice que la empleada no debería meterse en la educación que ella quiere darme. Ayer, Pedro vaciló, sus manos temblando. Ayer dijo que si no fuera por mí, estaríais viajando por el mundo, disfrutando de la vida en lugar de estar atados a un... Tragó saliva, a un tullido. Augusto sintió una furia helada recorrer sus venas. Nunca, en toda su vida, había sentido un deseo tan grande de enfrentarse a alguien. ¿Desde cuándo pasa esto? Empezó poco después de la boda. Al principio eran solo comentarios cuando estábamos solos. Después, empeoró. 6 meses.
6 meses de sufrimiento silencioso, mientras él, ciego por la necesidad de reconstruir una familia para Pedro, ignoraba las señales. ¿Por qué no me lo contaste antes? Pedro bajó la cabeza. Dijo que si te lo contaba, no me creerías, que la necesitabas porque estás solo y triste desde el accidente. No quería que te pusieras más triste por mi culpa. Augusto abrazó a su hijo con fuerza, intentando contener sus propias lágrimas. ¿Cómo le había fallado tan brutalmente a la persona más importante de su vida? Esto se acaba hoy, Pedro, te lo prometo. En ese momento, Nélida llamó suavemente a la puerta. Su rostro, normalmente sereno, mostraba evidentes signos de preocupación. Con su permiso, señor Augusto, creo que ha llegado el momento de revelar algo que prometí guardar hasta que fuera absolutamente necesario. Augusto miró intrigado a la gobernanta que había servido a su familia durante tantos años. ¿De qué está hablando, Nélida? De la carta que doña Beatriz dejó antes del accidente. Me pidió que se la entregara solo cuando usted estuviera preparado para escuchar ciertas verdades. Los ojos de Pedro se abrieron de par en par. ¿Una carta de mamá? Augusto sintió que el corazón le daba un vuelco. En ese momento, no sabía que su vida estaba a punto de cambiar por completo. ¿Qué secretos había confiado su difunta esposa a Nélida? ¿Y por qué había elegido este momento para revelarlos? La noche cayó sobre la mansión de los Villar mientras una tormenta se formaba en el horizonte de Madrid. Augusto se sentía como si estuviera en el ojo de un huracán, el momento de falsa calma antes de que todo se desmoronara. ¿Qué carta es esa, Nélida?, preguntó, intentando mantener la voz firme delante de su hijo. La gobernanta se ajustó el delantal, un gesto nervioso que Augusto reconocía de situaciones difíciles a lo largo de los años. Sería mejor que habláramos en privado, señor. No, interrumpió Pedro, agarrando la mano de su padre. Quiero saberlo también. Era mi madre. Augusto vaciló, dividido entre proteger a su hijo y respetar su derecho a conocer la verdad. Miró a Nélida, que asintió discretamente. «Voy a buscar la caja», dijo ella saliendo de la habitación. En el pasillo, Fernanda observaba el movimiento con ojos calculadores. Cuando Nélida pasó a su lado en dirección al área de servicio, la siguió sigilosamente. «¿Qué crees que estás haciendo, vieja entrometida?» La voz de Fernanda cortó el aire como una navaja cuando llegaron a la pequeña despensa donde Nélida guardaba sus objetos personales. «Cumpliendo una promesa, señora». La gobernanta no se intimidó mientras abría un pequeño baúl cerrado con llave. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». «¿De verdad crees que vas a destruir todo lo que he construido en esta casa?» Fernanda se acercó amenazadoramente. «Tardé meses en conquistar a Augusto. No vas a estropearlo con historias de la mujer muerta». Nélida se irguió, sosteniendo una caja de madera tallada. Sus 60 años de vida le habían enseñado a reconocer a personas como Fernanda, bellas por fuera, vacías por dentro. «Usted nunca lo entenderá, pero hay cosas más importantes que el dinero y la posición social. Hay promesas que no se pueden romper». Antes de que Fernanda pudiera reaccionar, Roberto, el mayordomo, apareció en la puerta. «¿Algún problema, doña Nélida?» La presencia del mayordomo hizo que Fernanda retrocediera, forzando una sonrisa artificial. «Ninguno, Roberto. Solo estaba comprobando cómo iban los preparativos para la cena». Cuando volvieron a la habitación de Pedro, Fernanda ya no estaba a la vista. Nélida entregó la caja a Augusto con manos ligeramente temblorosas. «Doña Beatriz me entregó esto una semana antes del accidente. Dijo que había descubierto algo que lo cambiaría todo, pero quería reunir más información antes de hablar con usted. Me pidió que lo guardara y solo se lo entregara cuando me diera cuenta de que usted y Pedro realmente necesitaban saberlo». La caja de Palisandro tenía el monograma BV tallado en la tapa, Beatriz Villar. Augusto sintió un nudo en la garganta al abrirla. Dentro encontró documentos, fotos antiguas y un sobre lacrado con su nombre escrito con la elegante caligrafía de Beatriz. «¿Puedo?», preguntó Pedro, extendiendo la mano hacia una de las fotografías.
Era una imagen amarillenta. Dos niños sonrientes, uno de aproximadamente 8 años y otro más pequeño, quizás de 5. Estaban frente a una casa sencilla en el campo. ¿Soy yo?, preguntó Pedro confundido. No, hijo. Augusto cogió la foto sintiendo un extraño temblor en las manos. Este soy yo, hace más de 30 años. ¿Y quién es el otro niño? Augusto frunció el ceño, intentando recuperar recuerdos enterrados hacía mucho tiempo. Creo que es tu tío Mateo. Tengo un tío. El rostro de Pedro se iluminó con genuina sorpresa. Augusto vaciló. Teníamos poco. Contacto. Se fue a vivir con unos parientes al pueblo cuando era niño. Nuestro padre decía que sería mejor para él, por los estudios. Algo en la expresión de Nélida indicaba que había más en esa historia. La carta lo explicará mejor, dijo ella suavemente. Con dedos vacilantes, Augusto abrió el sobre, el último mensaje de su esposa, guardado durante 2 años, esperando el momento adecuado para ser revelado. ¿Quieres que la lea, papá?, ofreció Pedro, al notar la dificultad de su padre. Augusto respiró hondo y comenzó a leer en voz alta. Mi amado Augusto, si estás leyendo esto, significa que Nélida ha cumplido su promesa y se ha dado cuenta de que ha llegado el momento adecuado. He descubierto algo que cambiará nuestra familia para siempre, algo que necesitas saber. Todo empezó cuando investigaba sobre tratamientos para discapacidades motoras tras el diagnóstico de esclerosis múltiple del Dr. Méndez. Encontré a un especialista en Sevilla que desarrollaba estudios prometedores, el Dr. Mateo Villar. El apellido me llamó la atención de inmediato. Cuando te mostré su foto, dijiste que no lo reconocías, que tu hermano se había ido a vivir con unos tíos al pueblo, siendo aún un niño. Pero algo me inquietaba en esa historia. ¿Por qué nunca hablabas de él? ¿Por qué nunca intentaste contactarlo? Contraté a un investigador, y la verdad que descubrí me partió el corazón. Mateo no se fue a vivir con parientes. Fue abandonado en un orfanato en Toledo cuando solo tenía 5 años. Tu padre, presionado por tu madre, tomó esa decisión porque descubrieron que tenía dislexia y dificultades de aprendizaje, algo que, según ellos, mancharía la reputación de la familia Villar y sus negocios emergentes. Tú solo tenías 8 años, Augusto. Eras un niño y no tenías poder de decisión. Pero creciste, creyendo la mentira que tus padres contaron, que Mateo estaba siendo bien cuidado por parientes en el pueblo. No tienes la culpa. Augusto detuvo la lectura con el rostro pálido. Recuerdos fragmentados comenzaban a emerger. Un llanto lejano en la noche, una puerta cerrada, promesas susurradas de que el hermanito volvería un día cuando estuviera mejor. Esto no puede ser verdad, murmuró. Nélida le tocó el hombro suavemente. Doña Beatriz lo verificó todo minuciosamente, señor. Incluso encontró los registros del orfanato. Con manos temblorosas, Augusto continuó la lectura. Mateo creció en el orfanato hasta los 18 años. Nunca fue adoptado. Trabajó como peón de albañil, luego como auxiliar de enfermería. Estudió por la noche, con dificultad, pero con una determinación increíble. Consiguió una beca y, superando todas las expectativas, se licenció en medicina. Se especializó en rehabilitación motora precisamente por su propia dificultad, una forma de demostrar que las limitaciones no definen el valor de una persona. Lo más extraordinario, Augusto, es que Mateo nunca dejó de buscarte. En los registros del orfanato había decenas de solicitudes suyas pidiendo información sobre la familia Villar. Cuando finalmente descubrió quién era su hermano, el famoso empresario Augusto Villar, no buscó el contacto inmediato. Creía que tú habías participado en la decisión de abandonarlo. Reuní valor y fui a conocerlo personalmente a Sevilla. No revelé quién era al principio. Concerté una cita como paciente. Es un hombre extraordinario, Augusto. Amable, dedicado, brillante en su campo. En las paredes de su modesta consulta hay fotos de niños a los que ayudó a recuperar la movilidad, a tener esperanza. En nuestro tercer encuentro le revelé la verdad.
Le expliqué que nunca supiste lo que realmente ocurrió, que creciste creyendo la mentira de tus padres. Vi sus ojos llenarse de lágrimas cuando le mostré fotos tuyas con Pedro. Tiene una vida sencilla en Sevilla. Dirige una pequeña clínica de rehabilitación para niños sin recursos. Nunca se casó, pero adoptó a una niña con parálisis cerebral. Sofía, tu sobrina, cuya existencia ni siquiera conocías. Estoy convencida de que necesitáis reencontraros. Esta separación se basó en prejuicios y mentiras. Nuestro Pedro necesita conocer a este tío extraordinario que transformó su propia dificultad en fuerza para ayudar a otros. Planeaba contarte todo esto personalmente, preparándote poco a poco. Pero si estás leyendo esta carta, algo me lo ha impedido. Confío en el juicio de Nélida sobre el momento adecuado para revelar esta verdad. Augusto, siempre has sido un hombre justo, aunque a veces demasiado distante, absorto en el trabajo. Sé que harás lo correcto. Encuentra a tu hermano, cura esa herida familiar. Muéstrale a Pedro que los lazos de sangre son importantes, pero los lazos de amor y respeto lo son aún más. Para siempre tuya, Beatriz. Un silencio pesado llenó la habitación cuando Augusto terminó la lectura. Pedro fue el primero en romperlo. «¿Entonces tengo un tío médico en Sevilla y una prima?» El entusiasmo juvenil contrastaba con la expresión devastada de su padre. «Señor Augusto», habló Nélida suavemente, «hay más documentos en la caja». Doña Beatriz lo reunió todo. Dirección, teléfono, artículos publicados por el doctor Mateo. Augusto examinó los papeles con manos temblorosas. Entre ellos, encontró una foto reciente. Un hombre de mediana edad, con canas en las sienes, bata blanca, al lado de una adolescente en silla de ruedas. Ambos sonreían a la cámara, sus ojos, los mismos ojos de los Villar, brillando con una alegría genuina. «Se parece al abuelo», observó Pedro mirando la fotografía. En ese momento la puerta se abrió bruscamente. Fernanda entró, el rostro una máscara de falsa preocupación. «¿Qué está pasando aquí? Roberto dijo que trajeron una caja misteriosa y estáis todos alterados». Augusto se quedó mirando a su esposa como si la viera por primera vez. Cada línea de su rostro perfectamente maquillado, cada gesto estudiado, cada palabra calculada. Todo parecía falso ahora. «Fernanda, necesito que nos dejes a solas. Pero cariño, soy tu esposa. Si hay algún problema en la familia...» Ahora. La firmeza en la voz de Augusto no dejaba lugar a discusión. Cuando la puerta se cerró, Augusto se volvió hacia Nélida. «¿Por qué esperó tanto tiempo?» La gobernanta suspiró profundamente. «Al principio, usted estaba destrozado por la pérdida de doña Beatriz y preocupado por la recuperación de Pedro. Después, parecía estar reconstruyendo su vida, encontrando un camino. Pero cuando la señora Fernanda comenzó a mostrar su verdadera naturaleza con el niño, ella negó con la cabeza. Me di cuenta de que era el momento de recordar el verdadero significado de la familia». Pedro sostenía la foto de su tío y su prima con fascinación. «¿Podemos ir a visitarlos, papá? Por favor». Augusto sintió que algo despertaba en su interior, una determinación que no había experimentado en años. Quizás desde la infancia, cuando se prometió secretamente a sí mismo que encontraría a su hermano desaparecido. «Sí, Pedro, vamos a Sevilla». «¿Y qué hay de Fernanda?», preguntó Nélida, con evidente preocupación en su voz. Augusto guardó cuidadosamente los documentos en la caja de madera. «Una cosa cada vez. Primero necesito conocer a mi hermano y entender esta historia completamente. Después...» Su mirada se endureció. «Después, resolveremos la situación con Fernanda». Lo que Augusto no sabía era que, en el pasillo, Fernanda pegaba el oído a la puerta, captando fragmentos de la conversación. Su imperio, cuidadosamente construido, amenazaba con desmoronarse, y no entregaría sin luchar los privilegios conquistados al casarse con uno de los empresarios más ricos de Madrid. Mientras la tormenta finalmente se desataba sobre la ciudad, 3 decisiones se tomaban simultáneamente en aquella casa. Augusto decidía reencontrarse con su hermano perdido,
Pedro soñaba con una familia verdadera, y Fernanda planeaba silenciosamente cómo impedir que los secretos del pasado destruyeran su confortable presente. Apenas había salido el sol cuando Augusto terminó de hacer las maletas. Habían pasado 3 días desde el descubrimiento de la carta de Beatriz, 3 días de tensión silenciosa en la mansión de La Moraleja. Fernanda alternaba entre ataques de furia e intentos de reconciliación, oscilando como un péndulo entre amenazas veladas y promesas de cambio. «No puedes simplemente marcharte así, por una carta escrita hace 2 años», espetó ella, observando a Augusto separar documentos en su despacho. «¿Y si ese hombre es un impostor? ¿Y si es todo invención de esa gobernanta tuya que siempre me ha odiado?» «Los documentos son legítimos, Fernanda. Beatriz era meticulosa. Además...» Augusto miró a su esposa firmemente. «Nélida nunca ha dado motivos para desconfiar de su lealtad en 20 años de servicio. Tú, en cambio, has mentido sobre cómo tratas a mi hijo en solo 6 meses de matrimonio». El rostro de Fernanda se endureció. «Estás eligiendo creer a un niño mimado y a una empleada envidiosa en lugar de a tu propia esposa». «Estoy eligiendo ver la verdad», finalmente. Augusto cerró la carpeta de documentos. «Pedro y yo vamos a Sevilla hoy. Nélida nos acompañará para ayudar con sus necesidades. Puedes quedarte aquí y reflexionar sobre el futuro de este matrimonio». ¿Futuro? La risa de Fernanda sonó amarga. ¿Qué futuro tendremos después de que encuentres a ese supuesto hermano abandonado? Un médico de barrio que probablemente solo quiere una parte de la fortuna de los Villar. Augusto sintió una oleada de ira subirle por la espina dorsal, pero se contuvo. «Esa es la diferencia entre nosotros, Fernanda. Para ti, todo se resume en dinero y estatus. Para Mateo, por lo que he descubierto en los últimos días, la vida consiste en ayudar a la gente, incluso habiendo sido abandonado por su propia familia». En el piso de arriba, Pedro observaba por la ventana mientras Roberto metía las maletas en el coche. El niño apenas había dormido, emocionado con la perspectiva de conocer a su tío médico y a su prima, que también usaba silla de ruedas. Por primera vez desde el accidente, se sentía menos solo en su condición. «¿Está todo listo, joven Pedro?» Nélida entró en la habitación llevando una mochila con medicamentos y artículos esenciales para el viaje. «¿Crees que les gustaremos, doña Nélida?» La voz de Pedro revelaba una inseguridad rara en un niño generalmente tan resiliente. La gobernanta se sentó en el borde de la cama, arreglando cariñosamente el cuello de la camisa del chico. «Tu tío ha esperado toda la vida este momento, Pedro, y tu prima Sofía tiene tu edad. Estoy segura de que os llevaréis muy bien». Fernanda dijo que probablemente solo quieren el dinero de papá. El niño frunció el ceño. «Que la gente pobre siempre quiere aprovecharse». Nélida suspiró. «Tu padre lo ha verificado todo en los últimos días. El doctor Mateo tuvo varias oportunidades de trabajar en hospitales de lujo, pero eligió quedarse en la clínica comunitaria que fundó. A la gente así no le importa el dinero, Pedro. Le importa tener un propósito». Mientras tanto, en el dormitorio principal, Fernanda hacía una llamada a escondidas. «Necesito que investigues todo sobre un tal doctor Mateo Villar en Sevilla, clínica de rehabilitación en un barrio periférico. Descubre cualquier cosa que pueda comprometerlo. Cualquier cosa». Hizo una pausa escuchando la respuesta. «El precio no importa, tengo acceso a las cuentas de mi marido. Simplemente, hazlo rápido». Al colgar, encontró a Augusto parado en la puerta, observándola con una expresión impenetrable. «¿Están listas tus maletas?», preguntó él fríamente. «¿Mis maletas? Pensé que habías dejado claro que yo me quedaba». «He cambiado de idea. Prefiero que vengas con nosotros». Fernanda no pudo ocultar su sorpresa. «Pensé que querías distancia de mí. Al contrario, quiero que conozcas a mi hermano. Quiero que veas con tus propios ojos al hombre que dedicó su vida a ayudar a niños con discapacidad, incluso habiendo sido abandonado por su propia familia. Quizás aprendas algo sobre la compasión». Los ojos de Fernanda se entrecerraron. «¿Me estás dando lecciones de moral ahora, Augusto? Tú, que apenas veías a tu hijo antes de que yo entrara en esta casa,
El golpe alcanzó a Augusto de lleno. Había verdad en aquellas palabras, por muy dolorosas que fueran. Sí, Fernanda, cometí muchos errores. Me hundí en el trabajo después de perder a Beatriz. Dejé a Pedro al cuidado de otras personas. Pero a diferencia de ti, estoy dispuesto a reconocer mis errores y corregirlos. Caminó hacia la ventana, observando el jardín donde Pedro jugaba antiguamente. Tienes 1 hora para hacer tus maletas. Partiremos hacia el aeropuerto a mediodía. A primera hora de la tarde, el jet privado de los Villar despegaba del aeropuerto de Barajas rumbo a Sevilla. El ambiente dentro de la aeronave reflejaba las tensiones de los últimos días. Augusto concentrado en documentos sobre la clínica de su hermano, Pedro ansioso, hojeando un álbum de fotos antiguas encontrado en la caja de Beatriz, Nélida silenciosamente vigilante, y Fernanda aislada, fingiendo dormir mientras planeaba cómo salir de 1906, aquella situación con el máximo de ventajas posibles. «Papá, mira esta foto». Pedro extendió una imagen amarillenta, donde 2 niños jugaban con un perro. «¿Sois tú y el tío Mateo?» Augusto cogió la fotografía, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, este era Rex, nuestro chucho. Mateo lo encontró abandonado en la calle e imploró que nos lo quedáramos». Una sonrisa triste se formó en sus labios. «Nuestro padre no quería, pero Mateo lloró tanto que acabó cediendo. Mi hermano siempre tuvo un corazón enorme». «¿Cómo puedes recordar tantos detalles después de tanto tiempo?», cuestionó Fernanda, abandonando la pretensión de estar durmiendo. «Porque son recuerdos importantes, Fernanda». Augusto devolvió la foto a su hijo. «Cuando éramos niños, en Toledo, antes de que mi padre fundara la constructora, éramos una familia sencilla, pero feliz. Mateo era mi mejor amigo, a pesar de ser 3 años más joven». «¿Y qué pasó después?», preguntó Pedro, genuinamente interesado en la historia de la familia que nunca había conocido por completo. Augusto vaciló, los recuerdos volviendo en fragmentos confusos. «Recuerdo que, de repente, mis padres empezaron a actuar de forma extraña con Mateo. Mi madre, principalmente, se frustraba con sus dificultades en el colegio. Cambiaba las letras, tenía problemas para leer». Augusto frunció el ceño. Hoy sabemos que era dislexia, pero en aquella época, en el pueblo, a principios de los 80, se veía como torpeza o pereza. «¿Y cuando él desapareció?». La voz de Pedro era casi un susurro. «Fue poco después de que mi padre consiguiera su primer gran contrato con el Ayuntamiento de Toledo. Recuerdo que nos estábamos preparando para mudarnos a una casa mejor». Augusto cerró los ojos, forzando los recuerdos. «Una noche escuché a mis padres discutir. Mi madre decía que Mateo sería un obstáculo para el futuro de la familia, que avergonzaría a los Villar en los círculos sociales que empezarían a frecuentar». «¡Qué horror!», exclamó Pedro, genuinamente conmocionado. A la mañana siguiente, Mateo ya no estaba allí. Mis padres me dijeron que se había ido a vivir con unos tíos al pueblo, donde recibiría educación especial. Augusto abrió los ojos, mirando el horizonte por la ventanilla del avión. Les creí, o quizás elegí creerles, porque la alternativa era insoportable. «¿Y nunca más tuviste contacto con él?», preguntó Nélida gentilmente. «Los primeros meses pedía hablar con él por teléfono. Mi madre siempre inventaba excusas. Los tíos están de viaje. La finca no tiene teléfono que funcione». Con el tiempo dejé de preguntar. Éramos niños, Nélida. Los niños aceptan el mundo que los adultos crean para ellos. Fernanda observaba la interacción con una expresión calculadora. Cada nueva información era una pieza en el rompecabezas que necesitaba resolver para mantener su estilo de vida. 2 horas después, aterrizaron en el aeropuerto de Sevilla. El calor húmedo de Andalucía los recibió cuando bajaron del avión. Un coche ejecutivo los esperaba en la pista. «¿A dónde, señor?», preguntó el chofer. Augusto vaciló, consultando un papel con la dirección de la clínica. Barrio de Triana. Instituto de Rehabilitación Nuevos Pasos. Durante el trayecto, el paisaje urbano de Sevilla revelaba contrastes intensos. Edificios históricos junto a construcciones modernas, el lujo y la humildad conviviendo lado a lado.
A medida que se alejaban del centro, las construcciones se volvían más sencillas. «Es aquí donde vive tu hermano». Fernanda no pudo ocultar el desdén al observar el barrio de clase media-baja. «Aparentemente sí», Augusto respondió secamente, más interesado en las expresiones de su hijo, que observaba todo con curiosidad genuina. Finalmente, el coche se detuvo ante un edificio sencillo pero bien conservado. Una placa modesta identificaba el lugar: Instituto Nuevos Pasos, Rehabilitación Motora y Neurológica. «Hemos llegado», anunció Augusto, sintiendo el corazón acelerarse. 30 años de separación estaban a punto de terminar. Mientras Roberto y el chófer preparaban la silla de ruedas para Pedro, una joven adolescente en su propia silla apareció en la entrada del instituto. Tendría aproximadamente 14 años, el pelo rizado recogido en una coleta y una sonrisa acogedora. «Hola, deben de ser los Villar de Madrid, ¿verdad? Soy Sofía. Mi padre está terminando una consulta, pero ya sale a recibirlos». Sus ojos se posaron en Pedro. «Tú debes de ser mi primo. Vaya, por fin conoceré a alguien de la familia además de a papá». El entusiasmo sincero de la chica rompió instantáneamente la tensión. Pedro sonrió tímidamente mientras lo colocaban en su silla. «Hola, soy Pedro. También acabo de descubrir que tengo una prima». Sofía se acercó hábilmente, maniobrando su silla con una destreza impresionante. «¿Tu silla es eléctrica? ¡Qué guay! La mía es manual porque prefiero hacer ejercicio con los brazos. Papá dice que es bueno para la circulación y los músculos. Él sabe todo sobre esto. Lleva años trabajando con personas con movilidad reducida». Mientras los adolescentes iniciaban una conversación animada, Augusto permanecía paralizado en la entrada, con los ojos fijos en la puerta que separaba el presente del pasado. El hombre de negocios del niño que décadas atrás perdió a su hermano pequeño. «Ven, Pedro», llamó Sofía, conduciendo ya a su primo hacia adentro. «Te voy a enseñar el instituto mientras papá termina. Tenemos hasta una piscina para hidroterapia». Augusto observó a su hijo alejarse, conversando animadamente con la sobrina que acababa de conocer. Una extraña sensación de pertenencia lo invadió, como si, de alguna manera, los niños supieran instintivamente cómo reconstruir los puentes que los adultos habían destruido. Y entonces la puerta interior se abrió. Un hombre de mediana edad, con bata blanca sobre una camisa sencilla, canas en las sienes y los inconfundibles ojos de los Villar, apareció en el pasillo. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. «¿Augusto?». La voz ronca y vacilante cargaba con 30 años de espera. «Mateo». Fue todo lo que Augusto pudo decir antes de que las lágrimas empañaran su visión. En ese momento, mientras los hermanos se reencontraban tras décadas de separación forzada, Fernanda observaba la escena con una mezcla de desprecio y preocupación. Su teléfono vibró discretamente en el bolsillo. El detective privado ya había comenzado la investigación sobre el doctor Mateo Villar. Lo que ninguno de ellos podía prever era que aquel reencuentro cambiaría para siempre el destino de los Villar, revelando que los verdaderos lazos familiares van mucho más allá de la sangre. Están hechos de elecciones, perdón, y sobre todo, de amor genuino. El abrazo entre los hermanos Villar parecía contener 3 décadas de ausencia. Augusto, siempre contenido y racional, sentía cómo sus barreras emocionales se desmoronaban ante la presencia de su hermano pequeño. Mateo, por su parte, tenía los ojos llenos de lágrimas mientras daba palmaditas torpes en la espalda de su hermano. «Nunca pensé que este día llegaría», murmuró Mateo al separarse. Sus ojos, idénticos a los de Augusto, examinaban a su hermano como si intentara recuperar el tiempo perdido a través de la mirada. «Te pareces a nuestro padre». «Y tú a nuestra madre», respondió Augusto, notando las similitudes que habían persistido a pesar de la separación. «Aunque tienes la sonrisa de la abuela Teresa. ¿Todavía te acuerdas de ella? ¿Cómo podría olvidarla? Era la única que te defendía cuando nuestros padres se quejaban de tus notas en el colegio». Un silencio cargado de recuerdos se cernió entre ellos. Al fondo,
Fernanda observaba la escena con una impaciencia mal disimulada, mientras Nélida mantenía una distancia respetuosa, pero con una sonrisa discreta en los labios. «Vengan, vamos a mi despacho», invitó Mateo, fijándose finalmente en los demás. Sofía probablemente ya se ha llevado a Pedro a conocer todo el instituto. Esa niña no para quieta ni con la silla de ruedas. El despacho de Mateo reflejaba su personalidad, sencillo, funcional pero acogedor. En las paredes, además de los diplomas y certificados, había decenas de fotos de niños sonriendo, muchos en diferentes etapas de recuperación, algunos en sillas de ruedas, otros con andadores o muletas. «¿Son tus pacientes?», preguntó Augusto, observando las imágenes. «Mi familia extendida», corrigió Mateo con una sonrisa. «Cada uno de ellos me ha enseñado algo importante». Se sentaron en una pequeña zona de estar dentro de la consulta. Mateo sirvió agua en vasos sencillos, sus manos ligeramente temblorosas, revelando su nerviosismo. «Esta es mi esposa, Fernanda», presentó Augusto, dándose cuenta de que no había hecho las debidas presentaciones en la entrada. Mateo extendió la mano educadamente. «Es un placer conocerla». «El placer es mío, doctor», respondió Fernanda con una sonrisa ensayada. Augusto se ha quedado bastante impactado con el descubrimiento de su paradero. «Me lo imagino. También fue un shock para mí cuando su primera esposa me buscó. Beatriz siempre fue muy perspicaz», comentó Augusto. «Todavía no entiendo cómo mantuvo todo en secreto durante tanto tiempo. Quería estar segura antes de contarlo. Lo investigó todo minuciosamente». Mateo hizo una pausa. «Cuando me mostró las fotos tuyas con Pedro, me contó lo del accidente. Sentí que necesitábamos reencontrarnos, pero entonces llegó la noticia de su accidente». «¿Cómo te enteraste?» «Lo leí en los periódicos. Intenté ir al velatorio, pero...» Mateo se encogió, de hombros. «No tuve el valor de aparecer así de la nada en un momento tan difícil. Pensé que podría empeorar las cosas para ti y para Pedro». En ese momento, unas risas resonaron por el pasillo. Sofía y Pedro aparecieron en la puerta, ambos jadeando como si hubieran participado en una carrera de sillas de ruedas. «Papá, el instituto es increíble», exclamó Pedro, con los ojos brillantes de entusiasmo. «Sofía me ha enseñado la piscina de hidroterapia y la sala de fisioterapia con todos esos equipos modernos. Tiene hasta un exoesqueleto robótico para entrenar la marcha. Y le he contado que el tío Mateo consiguió traer el equipo con una donación internacional», complementó Sofía orgullosamente. «Fue el primer centro de rehabilitación de Andalucía en tener uno». Augusto observó la interacción entre los primos con una mezcla de asombro y alegría. Pedro, normalmente reservado desde el accidente, mostraba una animación que no veía desde hacía años. «¿Podemos enseñarles la casa también, papá?», pidió Sofía. «Así Pedro conoce mi habitación adaptada». «Claro, querida. De hecho, estaba a punto de invitarlos a todos a cenar en casa». «No queremos molestar», dijo Augusto automáticamente. «¿Molestar? Augusto, he esperado 30 años este momento». Mateo sonrió. «Mi casa está en la parte trasera del instituto. Es sencilla pero cómoda. Y está totalmente adaptada para Sofía, así que Pedro se sentirá a gusto». Una hora después, estaban todos reunidos en la casa de Mateo, una construcción de una sola planta, modesta pero acogedora, con rampas y puertas anchas para la silla de ruedas de Sofía. Una señora de mediana edad, presentada como doña Josefa, cocinera y ayudante de toda la vida, preparaba la cena en la cocina. «Entonces, ¿cómo viniste a parar aquí?», preguntó Augusto, mientras Sofía llevaba a Pedro a conocer su habitación. Mateo respiró hondo, sirviéndose un poco de agua. «Después de que me dejaran en el orfanato de Toledo, pasé algunos años esperando que volvierais a buscarme». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Los niños son optimistas, ¿no?». Inventaba excusas. «Quizás habíais viajado. Quizás estabais construyendo una casa nueva con una habitación especial para mí. Quizás estabais poniendo a prueba mi valentía». Augusto sintió un nudo en la garganta. «Mateo, te juro que no sabía...». «Ahora lo sé, Augusto. Beatriz me lo explicó todo».
Mateo hizo un gesto tranquilizador. Cuando cumplí 10 años, empecé a aceptar que nadie vendría. Una profesora del orfanato se dio cuenta de mi dislexia y empezó a ayudarme con técnicas especiales de lectura. Fue ella quien me demostró que no era tonto, como pensaban nuestros padres, solo era diferente. ¿Y cómo acabaste en Sevilla?, preguntó Nélida, genuinamente interesada. A los 18 salí del orfanato. Al principio trabajé como peón de albañil, luego conseguí un trabajo como auxiliar de enfermería en un hospital. Uno de los médicos se dio cuenta de mi interés por la medicina y me animó a presentarme a la selectividad. Mateo sonrió al recordarlo. Estudié como un loco, usando técnicas para sortear la dislexia. Fallé 2 veces, pero a la tercera lo conseguí. Me licencié a los 30 años. ¿Por qué rehabilitación motora?, preguntó Augusto, genuinamente curioso. Durante la carrera hice prácticas en un hospital que atendía a víctimas de accidentes de tráfico. Vi a muchos niños y adolescentes que perdían la movilidad y con ella la esperanza. Me identifiqué con ese sentimiento de abandono, de pensar que la vida se había acabado. Mateo miró por la ventana en dirección a la clínica. Decidí que quería devolver la esperanza a esas personas. ¿Y Sofía? ¿Cómo entró en tu vida? La pregunta de Augusto hizo que los ojos de Mateo brillaran. Sofía fue una paciente. Tenía 5 años cuando llegó a la clínica, víctima de una meningitis que afectó a su médula. Huérfana de madre, con un padre ausente que acabó abandonándola por completo después de la enfermedad. Mateo sonrió con ternura. Seguí su tratamiento durante meses y cuando el padre firmó los documentos renunciando a la custodia, no me lo pensé 2 veces. Ya la consideraba mi hija. Parece una chica increíble, comentó Nélida. Es la luz de mi vida y hoy... Mateo miró a Augusto con emoción. Hoy nuestra familia ha vuelto a crecer. Fernanda, que había permanecido extrañamente callada, finalmente habló. Realmente fascinante su historia, doctor. De huérfano abandonado a médico respetado, criando a una discapacitada por su cuenta. Parece el guión de una telenovela. El comentario cayó como una bomba en el ambiente acogedor. Augusto miró a su esposa con indignación, mientras Nélida contenía la respiración. «Fernanda», la reprendió Augusto. Para sorpresa de todos, Mateo se rió levemente. «Confieso que a veces también lo pienso. La vida tiene más imaginación que cualquier guionista». Se encaró con Fernanda con calma. «Pero no crío a Sofía por mi cuenta. Tengo una red de mindonicintos, apoyo maravillosa. Doña Josefa, los compañeros de la clínica, la comunidad. Y Sofía no es discapacitada. Tiene una discapacidad, pero es mucho más que eso. Es inteligente, decidida, alegre». En ese momento, Pedro y Sofía regresaron al salón, rompiendo la tensión. «Papá, la habitación de Sofía tiene barras en todas las paredes para que pueda pasar de la silla sola», exclamó Pedro animadamente. «Y un escritorio con altura ajustable. ¿Podemos adaptar mi habitación así también?». Antes de que Augusto pudiera responder, Fernanda intervino. «Esas adaptaciones son caras, Pedro, e innecesarias, ya que tienes a Nélida para que te ayude». Un silencio incómodo llenó la sala. Sofía miró a la madrastra de Pedro con asombro, mientras Mateo observaba la dinámica familiar con interés clínico. «En realidad», dijo Mateo calmadamente, «la independencia es una parte fundamental de la rehabilitación. Las adaptaciones cuestan menos que muchos tratamientos y proporcionan dignidad y autoconfianza». «Sofía hace casi todo sola», añadió Pedro admirado. «Incluso me ha enseñado una técnica para pasar de la silla a la cama sin necesitar ayuda». La cena transcurrió con conversaciones amenas, pero la tensión entre Augusto y Fernanda era palpable. Cuando doña Josefa trajo el postre, un tocino de cielo que encantó a Pedro. Mateo finalmente tocó el tema que flotaba en el aire. «Augusto, sobre nuestros padres». «Fallecieron hace más de 10 años», respondió Augusto. «Mamá tuvo un derrame cerebral y papá murió 6 meses después. Nunca mencionaron la verdad sobre ti». «Me lo imaginaba». Mateo asintió. «Os busqué durante años.
Cuando finalmente descubrí que eras el famoso empresario Augusto Villar, pensé en contactarte, pero temía tu reacción. Temía que supieras la verdad y hubieras estado de acuerdo con su decisión. Nunca habría estado de acuerdo. La voz de Augusto flaqueó, pero fui un cobarde por no preguntar más, por aceptar las excusas vacías sobre tu ausencia. Éramos niños, Augusto, solo tenías 8 años. Mateo extendió la mano sobre la mesa, tocando el brazo de su hermano. Lo importante es que estamos aquí ahora. Después de la cena, mientras los niños le mostraban a Nélida el jardín adaptado en la parte trasera de la casa, Mateo llevó a Augusto a su despacho personal. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo, sacando una caja antigua de una estantería. «He guardado esto durante todos estos años». Dentro de la caja había un dinosaurio de plástico verde, desgastado por el tiempo, con una pata rota. «Mi tiranosaurio», murmuró Augusto, reconociendo instantáneamente el juguete. «Te lo regalé por tu 5º cumpleaños. Fue lo único que pude llevarme del orfanato cuando salí. Mi último vínculo contigo, con nuestra vida anterior». Augusto cogió el juguete con manos temblorosas. Los recuerdos inundaron su mente. La sonrisa de Mateo al recibir el regalo, los juegos inventando historias sobre dinosaurios, las noches leyéndole cuentos de aventuras a su hermano pequeño, que aún luchaba por descifrar las letras. «¿Cómo pude olvidar todo esto?», susurró, más para sí mismo que para Mateo. «No lo olvidaste», respondió su hermano gentilmente. «Simplemente lo guardaste, en un lugar seguro en tu corazón, hasta que estuviste listo para volver a mirar». En ese momento, unos gritos provenientes del jardín interrumpieron la conversación. Corriendo hacia afuera, encontraron a Pedro caído en el césped, con Sofía y Nélida a su lado. «¿Qué ha pasado?», preguntó Augusto aterrorizado. «Intentó salir de la silla solo para sentir el césped», explicó Sofía preocupada. «Creo que perdió el equilibrio». «Estoy bien, papá», aseguró Pedro, aunque su rostro demostraba dolor. «Solo me he torcido la muñeca en la caída». Mateo inmediatamente asumió su postura profesional, examinando cuidadosamente el brazo de su sobrino. «No, parece roto, pero necesitamos hacer una radiografía para estar seguros. Vamos a la clínica». Mientras Mateo llevaba a Pedro al instituto, acompañado por Nélida y Sofía, Augusto permaneció en el porche, observando el cielo estrellado de Sevilla. La culpa lo consumía. Estaba tan absorto en las revelaciones sobre el pasado que no había supervisado adecuadamente a su hijo. «Siempre supe que este viaje sería un desastre», comentó Fernanda, apareciendo a su lado. «Primero descubrimos que tu familia abandonó a un niño con problemas. Ahora Pedro se hace daño intentando imitar a su prima discapacitada». Augusto se giró lentamente, mirando a su esposa con una claridad que nunca antes había tenido. «¿Eso es lo que ves, Fernanda? ¿Una prima discapacitada? ¿No una adolescente brillante e independiente que inspira a mi hijo a superar sus limitaciones? Lo que veo es a Pedro haciéndose daño por culpa de ideas absurdas sobre la independencia. Necesita aceptar que nunca será como los otros niños». «Estás equivocada». La voz de Augusto era firme. «Lo que Pedro necesita aceptar es que será diferente, pero no menos capaz. Y para eso necesita a personas que crean en él, no que lo menosprecien». «¿Cómo te atreves? Todo lo que he hecho ha sido intentar traerlo a la realidad». «No, Fernanda. Todo lo que has hecho ha sido intentar moldear a mi hijo y mi vida para que sirvieran a tus propósitos». Augusto suspiró profundamente. «Creo que finalmente estoy viendo con claridad. Este viaje no ha sido un desastre, ha sido una revelación». Esa noche, mientras Pedro dormía en la habitación de Sofía, con la muñeca vendada pero una sonrisa en el rostro por haber encontrado a una amiga que realmente lo entendía, Augusto tomó una decisión que cambiaría el curso de todas sus relaciones. Fuera de la casa, sentada, sola en un banco del jardín, Fernanda hablaba por teléfono en voz baja. «Necesito esa información lo más rápido posible», susurraba con urgencia. «Cualquier cosa que pueda desacreditar a ese médico milagroso. Mi matrimonio depende de ello». Lo que no sabía era que Nélida, regresando silenciosamente después de ver a Pedro, escuchaba cada palabra
confirmando sus peores sospechas sobre las verdaderas intenciones de su jefa. La luna creciente iluminaba el cielo de Sevilla, testigo silencioso de una familia que lentamente se reconstruía y de una mujer que desesperadamente intentaba mantener el control sobre un imperio que comenzaba a desmoronarse. La mañana en Sevilla amaneció con el cielo encapotado, presagiando tormenta. En la pequeña casa anexa al Instituto Nuevos Pasos, el ambiente no era diferente. Augusto había pasado la noche en vela, dándole vueltas a recuerdos y decisiones, mientras Fernanda dormía en la habitación de invitados, aislada por su propia elección. «¿Cómo está la muñeca, hijo?», preguntó Augusto, encontrando a Pedro en la cocina, donde Sofía preparaba un desayuno típicamente andaluz con la ayuda de doña Josefa. «Casi ni me duele ya», respondió el niño alegremente. «El tío Mateo dijo que fue solo una torcedura leve, y mira, Sofía me ha enseñado a hacer tortitas». Augusto observó maravillado cómo su hijo manejaba la masa de las tortitas en la sartén, sentado en su silla de ruedas, adaptada a la altura de la encimera. Un tipo de independencia que nunca había considerado posible. «El secreto es adaptar el entorno, no a la persona», explicó Sofía, al percibir la mirada sorprendida de su tío. «Papá siempre dice eso». «Sofía tiene razón», asintió Mateo, entrando en la cocina. «La mayoría de las limitaciones no están en la discapacidad, sino en el mundo que hemos construido, ignorando la diversidad humana». Augusto asintió, con un nudo en la garganta. ¿Cuántas oportunidades había perdido Pedro porque él, como padre, no había visto más allá de la silla de ruedas? «Tenemos un día ajetreado por delante», continuó Mateo, sirviéndose café. «He pensado en mostraros el proyecto de expansión del instituto. Estamos recaudando fondos para construir un centro deportivo adaptado». «Suena increíble», respondió Augusto. «De hecho, me gustaría conocer mejor tu trabajo. Quizás podamos colaborar de alguna manera». La mirada de Mateo se iluminó con la posibilidad. «Sería extraordinario. Hay tantos niños en lista de espera para recibir atención». Fernanda apareció en la puerta de la cocina, impecablemente vestida y maquillada a pesar de la hora temprana. «Buenos días a todos», saludó con una sonrisa artificial. «Augusto, ¿podemos hablar en privado antes de cualquier plan?». A regañadientes, Augusto siguió a su esposa hasta el jardín. El cielo se oscurecía cada vez más, y truenos lejanos anunciaban la llegada inminente de la lluvia. «Tenemos que volver a Madrid hoy», declaró Fernanda sin rodeos. «Tu constructora tiene esa reunión con los inversores chinos mañana. ¿Recuerdas? No puedes simplemente abandonar tus negocios por esta reunión familiar. La reunión puede dirigirla Marcelo. Para eso tengo un vicepresidente». «¿Y qué hay de la cena benéfica de la fundación?». «Hemos confirmado nuestra asistencia, Augusto. Es gente importante, contactos esenciales para tus proyectos». Augusto estudió el rostro de la mujer que había elegido para ser su esposa tras la pérdida de Beatriz. ¿Cómo había podido estar tan ciego? «Es interesante cómo siempre te acuerdas de los compromisos sociales y de negocios, Fernanda, pero nunca de las necesidades emocionales de mi hijo. No seas injusto. Solo estoy pensando en tu patrimonio, en el futuro de Pedro. Has trabajado toda tu vida para construir el Imperio Villar». «¿Un imperio?», repitió Augusto pensativamente. «¿Sabes cuál fue el coste de ese imperio, Fernanda? Mis padres abandonaron a un hijo porque no encajaba en la imagen perfecta que querían proyectar. Yo perdí 30 años de la vida de mi hermano, y casi pierdo la infancia de mi hijo, hundido en reuniones y viajes de negocios». Fernanda se dio cuenta de que necesitaba cambiar de estrategia. Su voz adquirió un tono más suave. «Cariño, entiendo tu emoción en este momento. Es natural sentirse culpable, pero no podemos tomar decisiones precipitadas basadas en la culpa o la emoción». Le tocó el brazo suavemente. «Volvamos a casa, procesemos todo esto con calma. Después podemos regresar, quién sabe, invitar a tu hermano y a tu sobrina a visitarnos en Madrid». Por un momento,
Augusto casi cedió al atractivo de la razón práctica que siempre había guiado su vida. Pero entonces recordó el dinosaurio de juguete guardado por Mateo durante décadas, la expresión de Pedro al hacer tortitas con Sofía, el abrazo de su hermano que había esperado 30 años para darse. «No, Fernanda, nos quedaremos unos días más». Su voz era suave, pero resuelta. «Tú puedes volver si quieres, enviaré el jet a buscarte». Antes de que pudiera responder, sonó el móvil de Augusto. Era Roberto, el mayordomo, llamando desde Madrid. «Señor Villar, perdone que lo moleste, pero ha habido una situación extraña en la mansión. Un hombre ha venido a preguntar por el doctor Mateo Villar. Dijo que estaba haciendo una investigación para una revista médica, pero hizo preguntas muy específicas sobre su pasado y sobre usted». Augusto frunció el ceño. «¿Cómo sabía que Mateo es mi hermano? No lo hemos divulgado». «No lo sé, señor, pero dejó una tarjeta. Se trata de un investigador privado, no de un periodista». Augusto sintió que se le helaba la sangre. Se giró lentamente hacia Fernanda, que palideció al darse cuenta de que había sido descubierta. «Gracias, Roberto. Llamaré más tarde». Colgó el teléfono encarando a su esposa. «¿Has contratado a un investigador para recabar información sobre mi hermano?» «Augusto, puedo explicarlo». «¿Explicar qué, exactamente? ¿Que estás buscando algo para desacreditar a Mateo? ¿Para alejar a Pedro de él? ¿Para mantener intacto tu estilo de vida? Estás siendo irracional. Apenas conoces a ese hombre. ¿Y si está mintiendo? ¿Y si es un impostor? Tienes una fortuna, Augusto. La gente haría cualquier cosa para... ¡Basta!». La voz de Augusto tronó, silenciándola. «Mírale a los ojos, Fernanda. Mírale y... dime que no ves a mi padre reflejado en ellos, que no percibes los mismos gestos, el mismo timbre de voz. Mateo es mi hermano. La prueba no está en el ADN, está en cada recuerdo compartido, en cada palabra dicha». Un rayo surcó el cielo, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pesadas e inclementes. «Vas a perderlo todo por esta fantasía familiar», amenazó Fernanda, con la máscara de dulzura completamente abandonada. «Vas a tirar por la borda años de trabajo duro para financiar el instituto de caridad de tu hermanito rechazado». Algo se rompió dentro de Augusto. Todas las dudas y vacilaciones de los últimos días se disiparon como la niebla bajo un sol intenso. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Mateo, Fernanda? Él transformó su rechazo en fuerza para ayudar a otros. Tú transformaste mi dolor en una oportunidad para aprovecharte». La lluvia ahora caía torrencialmente, empapándolos a ambos en segundos. Fernanda intentó una última carta. «Piensa en Pedro. Necesita estabilidad, una familia». «Exactamente. Y eso es lo que le estoy dando ahora. Una familia verdadera, basada en el amor y la aceptación, no en las apariencias y las conveniencias». En el porche de la casa, Mateo observaba la discusión a distancia, protegido de la lluvia. A su lado, Nélida sostenía una bandeja de café que pretendía servir en el jardín antes de la tormenta. «¿Debería intervenir?», preguntó Mateo preocupado. «No, doctor. Algunas tormentas tienen que ocurrir para limpiar el aire». La sabiduría de Nélida, construida en décadas de observación silenciosa, rara vez fallaba. Su hermano está encontrando por fin su voz. En la cocina, Pedro y Sofía observaban la lluvia por la ventana, inconscientes del drama que se desarrollaba en el jardín. «¿A tu madre le gustaba la lluvia?», preguntó Sofía mientras moldeaba otra tortita. «Le encantaba. Decía que era el cielo lavando las tristezas del mundo». Pedro sonrió con el recuerdo. «Siempre hacíamos chocolate caliente en los días de tormenta. Podemos hacerlo también. Doña Josefa tiene chocolate en polvo en la despensa». Mientras los adolescentes se aventuraban en la cocina, en el jardín la discusión alcanzaba su punto álgido. «Me voy hoy mismo», declaró Fernanda, temblando de rabia bajo la lluvia. «Espero que no te arrepientas de esta locura, Augusto. La locura fue haberme casado con alguien que ve a mi hijo como una carga y a mi hermano como una amenaza.
Augusto habló con una calma que se sorprendió hasta a sí mismo. El jet está a tu disposición. Enviaré las maletas después. No puedes estar hablando en serio. 2 años de matrimonio tirados a la basura por culpa de... 2 años de mentiras, Fernanda. De fingir interés por Pedro mientras lo despreciabas a sus espaldas. De usar mi culpa y mi soledad para tu beneficio. Se acabó. Un destello de furia cruzó el rostro perfectamente maquillado de Fernanda. Te arrepentirás de esto. Tengo derechos como tu esposa. Tenemos un acuerdo prenupcial bastante claro sobre eso. Pero no te preocupes, seré generoso siempre y cuando te mantengas alejada de mi familia. Fernanda giró sobre sus talones, entrando en la casa como un huracán. Pasó por la cocina sin mirar a Pedro y Sofía, dirigiéndose directamente a la habitación para hacer sus maletas. Mateo se acercó a su hermano ofreciéndole una toalla. ¿Estás bien? Augusto aceptó la toalla, secándose el rostro empapado. Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí. En la cocina, Nélida encontró a los adolescentes preparando chocolate caliente. «Doña Nélida», llamó Pedro, preocupado. «Fernanda parece furiosa. ¿Qué ha pasado?» La gobernanta eligió las palabras con cuidado. «Tu padre y ella han tenido un desencuentro, Pedro. Creo que volverá a Madrid hoy». «¿Y nosotros?» El miedo era evidente en los ojos del niño. «Nos quedaremos unos días más», respondió Augusto, entrando en la cocina empapado. «Si a tu tío y a tu prima no les importa nuestra compañía». El rostro de Pedro se iluminó instantáneamente. «¿De verdad, papá? De verdad. Tenemos mucho tiempo que recuperar, muchas historias que conocer». Sofía aplaudió con entusiasmo. «Eso es increíble. Podemos llevar a Pedro al proyecto de surf adaptado en la playa de la Victoria en 1970. Cádiz, papá, y a la actuación del coro de niños del instituto». Mateo sonrió, observando el entusiasmo de su hija. «Parece un plan excelente». 2 horas después, el jet privado de los Villar despegaba del aeropuerto de Sevilla, llevando solo a Fernanda de vuelta a Madrid. En el asiento trasero de la aeronave vacía, tecleaba furiosamente en su móvil, contactando con abogados y planeando su siguiente jugada. No dejaría escapar la fortuna de los Villar sin luchar. En casa de Mateo, la tormenta finalmente daba una tregua. Augusto encontró a su hermano en su despacho, revisando historiales de pacientes. «¿Podemos hablar un minuto?» Mateo le indicó la silla de enfrente. «Claro, ¿está todo bien?» «En realidad tengo una propuesta que hacerte». Augusto se sentó, organizando sus pensamientos. «Tu trabajo aquí es increíble, Mateo, pero estás limitado por los recursos, el espacio, el equipo. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos». Mateo sonrió. «Aprendí a no soñar demasiado a lo grande. Quizás sea hora de cambiar eso». Augusto se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de un propósito renovado. «Estoy pensando en crear una fundación, algo sustancial, con recursos suficientes para expandir tu instituto, construir otros por todo el país». Mateo parpadeó sorprendido. «Augusto, eso costaría millones». «Tengo millones. Construí un imperio, ¿recuerdas? Quizás sea hora de usarlo para algo que realmente importe». «No sé qué decir». «Di que considerarás ser el director médico de la Fundación Nuevos Pasos». Augusto sonrió. «Quiero usar la experiencia de la constructora Villar para crear espacios verdaderamente inclusivos. Hospitales, colegios, áreas públicas, todo diseñado pensando en la diversidad humana, como siempre dices. Es un proyecto ambicioso». También estaba pensando. Augusto vaciló. «Quizás tú y Sofía podríais considerar mudaros a Madrid. No inmediatamente, claro, pero con el tiempo. Podríamos establecer la sede de la fundación allí, y Pedro estaría tan feliz de teneros cerca». Mateo observó a su hermano durante un largo momento. «¿Esto tiene que ver con tu separación? No quiero que tomes decisiones precipitadas basadas en la emoción del momento, Augusto». «No, Mateo. La verdad es que llevo años cuestionando el sentido de mi vida, desde que perdí a Beatriz, desde el accidente de Pedro. He construido edificios por todo Madrid. Pero, ¿cuál ha sido el impacto real de eso? Crear espacios que realmente transformen vidas,
Eso sí sería un legado que valdría la pena dejar. En el jardín, ahora bañado por el sol que volvía a brillar tras la tormenta, Pedro y Sofía planeaban animadamente los próximos días. Y después podemos visitar el proyecto de petanca adaptada, sugería Sofía. Es súper divertido. Nunca he jugado a la petanca, admitió Pedro. Yo te enseño. Se trata de estrategia y precisión, no de fuerza. Soy campeona regional, ¿sabías? El orgullo en la voz de su prima hizo sonreír a Pedro. Nunca había considerado que los deportes aún pudieran formar parte de su vida. Nélida observaba a los adolescentes a distancia, con el corazón rebosante de alegría al ver a Pedro tan animado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto, informando de que Fernanda había llegado a Madrid y había ordenado a todos los empleados que prepararan sus cosas para ser retiradas de la mansión. La tormenta madrileña no ha hecho más que empezar, murmuró Nélida para sí misma, pero sin una preocupación real. Por primera vez desde el accidente, sentía que la familia Villar estaba en el camino correcto, aunque ese camino estuviera lleno de obstáculos. En el despacho, los hermanos Villar continuaban su conversación, reconstruyendo puentes y planeando un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado apenas una semana antes. «Hay algo más que necesito confesar», dijo Augusto vacilante. «Durante todos estos años he tenido sueños recurrentes. Soñaba contigo de niño, llorando, llamándome. Me despertaba angustiado, sin entender por qué. La mente tiene formas misteriosas de preservar lo que el corazón no quiere olvidar», respondió Mateo. «Prometo que nunca más nos separaremos», declaró Augusto con la voz entrecortada. «Pase lo que pase con Fernanda, surjan los obstáculos que surjan. Somos una familia ahora». «Somos una familia», asintió Mateo. «Siempre lo hemos sido. Solo estuvimos temporalmente separados». Afuera, el cielo de Sevilla volvía a exhibir su azul intenso, como si la tormenta hubiera sido solo un interludio necesario para limpiar el aire y permitir un nuevo comienzo. Exactamente como la tormenta emocional que acababa de pasar por la familia Villar. Pero mientras un nuevo capítulo se iniciaba en Sevilla, en Madrid, Fernanda entraba en el despacho de uno de los abogados más implacables de la ciudad, decidida a garantizar su parte en el imperio que creía haber ayudado a mantener. La batalla no había hecho más que empezar. Un año había pasado desde aquella tormenta en Sevilla, transformando profundamente la vida de la familia Villar. La antigua mansión de La Moraleja había sido vendida, dando paso a una nueva residencia en El Viso, una casa amplia y moderna, totalmente adaptada, con jardines accesibles y tecnología domótica que permitía a Pedro controlar su entorno con independencia. En el centro de Madrid, un edificio imponente ostentaba la placa recién inaugurada: Fundación Nuevos Pasos, Centro de Rehabilitación e Inclusión. Era una mañana soleada de domingo, y una pequeña multitud se congregaba para la ceremonia de inauguración oficial. «¿Nervioso?», preguntó Mateo ajustando la corbata de su hermano mientras esperaban entre bastidores en el auditorio. «Un poco», admitió Augusto, observando por la rendija de la cortina a los cientos de personas que abarrotaban el espacio: médicos, terapeutas, pacientes, familiares, autoridades y prensa. «Nunca me ha gustado hablar en público». «Curioso», bromeó Mateo. «Tú, que dirigías reuniones con decenas de inversores extranjeros». Eso era diferente, eran solo negocios. Augusto sonrió. «Esto es personal». En el camerino improvisado de al lado, Sofía ayudaba a Pedro a arreglarse el pelo. A sus 13 años, el chico había crecido varios centímetros en el último año. Su rostro, antes siempre marcado por una sombra de tristeza, ahora exhibía la confianza típica de un adolescente que empieza a encontrar su lugar en el mundo. «¿Listo para el gran discurso, primo?», preguntó Sofía, que a sus 15 años ya demostraba la elegancia y determinación que la convertirían en una líder en el futuro. «Creo que sí». Pedro ajustó la posición en su silla de ruedas motorizada, regalo de cumpleaños de su padre y su tío. «Todavía no me creo que vaya a hablar delante de tanta gente». «Lo vas a hacer genial».
Sofía apretó el hombro de su primo para animarlo. «Recuerda lo que hemos ensayado». Nélida entró en el camerino, ahora vistiendo el uniforme oficial de la fundación, muy diferente de su antiguo delantal de gobernanta. Como coordinadora de acogida familiar, su papel era fundamental en la transición de las familias a la nueva realidad tras el diagnóstico de una discapacidad. «Es la hora, niños», anunció con una sonrisa afectuosa. «La ceremonia va a empezar». En el auditorio, las luces disminuyeron y un vídeo institucional comenzó a proyectarse en la pantalla gigante. Imágenes de la pequeña clínica de Sevilla se transformaban gradualmente en la imponente estructura del nuevo centro en Madrid, una metáfora visual del viaje de la familia Villar. Entre el público, rostros conocidos y desconocidos compartían la misma expectación. En la primera fila, doña Josefa, que se había mudado con Mateo y Sofía a Madrid, se secaba las lágrimas de emoción. A su lado, Roberto, el fiel mayordomo, ahora jubilado pero todavía parte de la familia, sonreía discretamente. Augusto subió al escenario bajo un caluroso aplauso. Ajustando el micrófono, respiró hondo antes de comenzar su discurso. «Buenos días a todos. Es con profunda emoción que inauguramos oficialmente la Fundación Nuevos Pasos». Su voz, normalmente firme en negociaciones millonarias, temblaba ligeramente. Esta institución nace de una historia personal de pérdida, reencuentro y, sobre todo, de amor. En las filas intermedias, una mujer elegante observaba con expresión indescifrable. Fernanda Villar, o mejor dicho, Fernanda Cardoso, tras el divorcio, había sido invitada a la ceremonia para sorpresa de muchos. El proceso de separación había sido menos tempestuoso de lo esperado. Tras la amenaza inicial de una batalla judicial, había aceptado un acuerdo generoso, pero significativamente menor de lo que esperaba, cuando Augusto amenazó con exponer públicamente su trato hacia Pedro. Muchos de ustedes conocen la trayectoria de la constructora Villar, empresa fundada por mi padre hace 4 décadas, continuó Augusto. Hemos construido rascacielos, centros comerciales, urbanizaciones de lujo, pero hoy me doy cuenta de que, a pesar de todo el hormigón y el acero levantados, nunca nos preocupamos verdaderamente por construir espacios para todos. Hizo una pausa, buscando la mirada de su hermano en la primera fila. Fue necesario que mi hijo Pedro sufriera un accidente y perdiera la movilidad de sus piernas para que yo empezara a ver las barreras invisibles que creamos en nuestra sociedad. Fue necesario reencontrarme con mi hermano Mateo, tras 30 años de separación injusta, para comprender que nuestras limitaciones más profundas no están en los cuerpos, sino en los prejuicios que arrastramos. En la pantalla, imágenes de Pedro y Sofía practicando deportes adaptados se alternaban con fotos de la construcción del centro, mostrando la evolución del proyecto. La Fundación Nuevos Pasos nace con un propósito claro: transformar limitaciones en posibilidades. No se trata solo de rehabilitación física, sino de reconstrucción de la autoestima, de la independencia, de la dignidad y, sobre todo, se trata de rediseñar espacios físicos y sociales para incluir la diversidad humana en toda su plenitud. Augusto explicó entonces la estructura de la nueva fundación: el centro principal en Madrid, con alas de rehabilitación motora, cognitiva y sensorial, los programas de deportes adaptados, el núcleo de investigación y desarrollo de tecnologías de asistencia, la escuela de formación para profesionales y el ambicioso plan de expandirse a otras capitales españolas en los próximos 5 años. Pero quizás el aspecto más innovador sea nuestra división de arquitectura inclusiva, destacó con evidente orgullo. La constructora Villar no construirá ni un solo edificio más que no sea plenamente accesible, y ofreceremos consultoría gratuita a empresas y organismos públicos que deseen adaptar sus espacios. Tras casi 20 minutos de presentación, Augusto se preparó para el momento más importante de la ceremonia. Ahora me gustaría llamar al escenario a las 2 personas que son la verdadera inspiración detrás de este proyecto: mi hijo Pedro y mi hermano,
el doctor Mateo Villar. Bajo un aplauso entusiasta, Mateo subió al escenario, empujando la silla de Pedro. El niño parecía nervioso, pero decidido. Sofía, entre bastidores, levantaba los pulgares en señal de ánimo. Mateo tomó la palabra primero, describiendo su viaje desde el pequeño instituto de Sevilla hasta la dirección médica de la nueva fundación. Con su humildad característica, destacó que el mérito no era suyo, sino de los pacientes que nunca se rindieron, incluso ante los mayores obstáculos. He aprendido más de mis pacientes de lo que jamás he enseñado, confesó emocionado. Y quizás la lección más importante me la dio mi hija Sofía, que me demostró que las sillas de ruedas no impiden volar alto. Cuando llegó el momento de que Pedro hablara, un silencio expectante se apoderó del auditorio. El adolescente ajustó el micrófono y, con una voz inicialmente temblorosa que fue ganando firmeza, compartió su experiencia. Antes del accidente, yo era solo un niño normal al que le encantaba el fútbol. Después pensé que mi vida se había acabado. Pasé meses preguntándome, ¿por qué yo? Pedro hizo una pausa recorriendo al público con la mirada. Hoy entiendo que esa era la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿para qué? ¿Para qué esta experiencia? ¿Qué puedo hacer con ella? Sus ojos se encontraron con los de Fernanda entre el público. No había rabia ni resentimiento, solo una serenidad sorprendente para alguien tan joven. En el camino más difícil de mi vida, perdí a algunas personas, pero también gané otras. Descubrí a un tío increíble y a una prima que se ha convertido en mi mejor amiga. Me di cuenta de que mi padre, a pesar de todos sus fallos, tiene un corazón enorme, y principalmente descubrí que todos tenemos limitaciones. Algunas son simplemente más visibles que otras. Augusto no podía contener las lágrimas al escuchar a su hijo hablar con tanta madurez. A su lado, Mateo le apretaba discretamente el hombro en un apoyo silencioso. Esta fundación no trata sobre la superación en el sentido de vencer la discapacidad, continuó Pedro, sorprendiendo a todos con su elocuencia. Trata sobre crear un mundo donde tener una discapacidad no signifique ser menos, sino simplemente ser diferente. Y diferentes lo somos todos. Tras los emotivos discursos, la ceremonia prosiguió con la actuación del coro inclusivo, niños y adolescentes con diversas discapacidades cantando «Resistiré», arrancando más lágrimas y aplausos. En el cóctel que siguió a la inauguración, Fernanda se acercó a Augusto, habiendo mantenido la distancia en los últimos meses. «Impresionante lo que has construido aquí», comentó, sosteniendo una copa de champán. «Nunca imaginé que abandonarías los rascacielos por los centros de rehabilitación». «La gente cambia, Fernanda», Augusto respondió serenamente. «A veces necesitamos perder algo para encontrar nuestro verdadero propósito». Pedro está diferente. Observó a su ex-hijastro a distancia, riendo con Sofía y un grupo de adolescentes, algunos en sillas de ruedas, otros con diferentes aparatos de asistencia. Más feliz. Ha encontrado su lugar, y a gente que lo acepta exactamente como es. Fernanda asintió pensativamente. Nunca supe cómo manejar su situación. Quizás fui cruel por miedo e ignorancia. La admisión sorprendió a Augusto. Todos cometemos errores, Fernanda, algunos más grandes que otros. Ella suspiró. Me mudo a París la semana que viene. He recibido una oferta para dirigir la filial de una revista de moda. Me alegro por ti, de verdad. Antes de irme, Fernanda vaciló. Me gustaría hablar con Pedro, para disculparme. ¿Crees que hablaría conmigo? Augusto miró a su hijo, que ahora mostraba orgullosamente los controles de su silla motorizada a sus amigos. Creo que sí. Pedro tiene un corazón más grande que todos nosotros. Al otro lado del salón, Nélida observaba la interacción con interés. A su lado, doña Josefa comentaba los cambios del último año. Si alguien me hubiera dicho que estaría viviendo en Madrid a los 65 años, me habría reído en su cara, confió la andaluza. Pero aquí estoy, trabajando en una fundación elegante y viendo a Sofía florecer como nunca. La vida nos sorprende, asintió Nélida. Cuando doña Beatriz me entregó aquella carta,
jamás imaginé que resultaría en todo esto. Sus ojos se posaron en Mateo, que conversaba animadamente con un grupo de médicos. El hombre que había sido abandonado en su infancia ahora lideraba una institución que transformaría miles de vidas. Al final de la tarde, mientras los invitados comenzaban a dispersarse, la familia Villar se reunió para una foto oficial frente al panel con el logo de la fundación, una figura estilizada dando un paso adelante, representando el avance continuo incluso ante los obstáculos. «Creo que mamá estaría orgullosa», comentó Pedro, mientras se colocaban para la fotografía. «Estoy seguro de que sí», respondió Augusto poniendo la mano en el hombro de su hijo. «De hecho, fue ella quien hizo todo esto posible». Mateo sonrió asintiendo. Beatriz vio más allá de las apariencias, vio la verdad cuando todos preferían la comodidad de las mentiras. «Igual que doña Nélida», añadió Sofía, tirando de la gobernanta para que participara en la foto. «¿No creen que ella también debería estar en la foto de familia?» «Sin duda», asintió Augusto. «Nélida es tan familia como cualquiera de nosotros». Mientras el fotógrafo preparaba el equipo, Augusto reflexionaba sobre el extraordinario viaje del último año. El dolor del pasado no había desaparecido por completo. Algunas cicatrices nunca se borran del todo, pero ahora servía a un propósito mayor, transformándose en combustible para cambios positivos. «Todos juntos», instruyó el fotógrafo. «A la de 3, 1, 2 y 3». El flash capturó el momento. No solo 4 personas sonrientes, sino un nuevo concepto de familia, reconstruida sobre bases de aceptación, respeto y amor incondicional. La semana siguiente a la inauguración, Augusto encontró a Pedro en el jardín adaptado de la nueva casa, practicando lanzamientos de baloncesto en una canasta especialmente instalada a su altura. El niño había desarrollado una pasión por el deporte tras participar en un taller con atletas paralímpicos. «Te estás volviendo bueno en esto», elogió, observando a su hijo encestar 3 lanzamientos consecutivos. Pedro sonrió, orgulloso. «Sofía dice que tengo potencial para competir, quizás en los Juegos Paralímpicos de 2032. Augusto se sentó en el banco cercano a la cancha. «Tengo una sorpresa para ti». «¿Qué?» Los ojos del niño brillaron de expectación. «¿Recuerdas que siempre quisiste conocer la playa de la Malvarrosa en Valencia, pero nunca fuimos porque pensábamos que sería difícil con la silla?» Pedro asintió, una sombra de decepción cruzando su rostro al recordar los diversos viajes cancelados tras el accidente. «Bueno, la Fundación está lanzando un programa piloto de playas accesibles». Augusto sonrió. «¿Y adivina cuál será la primera playa en recibir pasarelas especiales, sillas anfibias e instructores de surf adaptado?» «¿Valencia? ¿En serio?» La emoción de Pedro era contagiosa. «Iremos el próximo fin de semana. Mateo, Sofía y todo el equipo. Será la prueba oficial antes de la apertura al público». Pedro impulsó la silla cerca de su padre, abrazándolo con fuerza. «Gracias, papá. Por todo». Esa noche, después de que Pedro se durmiera, Augusto encontró a Mateo en el despacho de la casa revisando proyectos para la expansión de la fundación. «Nunca imaginé que me vería trabajando hasta tarde en proyectos sociales en lugar de en contratos millonarios», comentó, sirviéndose un café. Mateo sonrió, quitándose las gafas de leer. «¿Arrepentido?» «Ni por un segundo». Augusto se sentó frente a su hermano. «¿Sabes lo que me dijo Pedro hoy? Que por primera vez desde el accidente ya no se siente el niño de la silla de ruedas. Es simplemente Pedro, que juega al baloncesto, que tiene amigos, que sueña con los Juegos Paralímpicos. Eso es más valioso que cualquier imperio, ¿no?» «Infinitamente más». Augusto hizo una pausa, contemplando el retrato de familia en la mesa, una foto reciente, con todos sonrientes en el jardín de la nueva casa. «He estado pensando, quizás sea hora de reducir aún más mi papel en la constructora, quizás vender la mayoría de las acciones y centrarme íntegramente en la fundación». «¿Estás seguro? La constructora es el legado de nuestro padre». «Exactamente». Augusto miró a su hermano. «¿Y qué legado fue ese?»
edificios inaccesibles, familias destruidas en nombre de las apariencias, valores distorsionados. Quiero dejar un legado diferente, Mateo, uno del que Pedro pueda sentirse realmente orgulloso de continuar algún día. 3 meses después, la portada de la revista de negocios más respetada de España mostraba la foto de los hermanos Villar con el titular "De constructora a fundación, cómo la familia Villar está rediseñando la inclusión en España". El reportaje destacaba no solo el éxito de la Fundación Nuevos Pasos, sino la revolucionaria decisión de Augusto de convertir el 70% de los activos de la constructora en un fondo perpetuo para garantizar la sostenibilidad de la fundación para las próximas generaciones. En la nueva sede de la fundación, ahora plenamente operativa, una placa discreta en la entrada del auditorio principal llevaba una inscripción que resumía la filosofía de la institución. Para Beatriz Villar, que vio más allá de las apariencias y nos enseñó que la verdadera familia nace del amor, no de la sangre. Y así, de los escombros de una familia destrozada por prejuicios y mentiras, nació no solo una nueva estructura familiar, sino una institución que transformaría la vida de miles de españoles, demostrando que incluso las historias que comienzan con el abandono pueden terminar con la acogida, y que el verdadero valor de una persona jamás puede medirse por sus limitaciones, sino por su capacidad de amar y ser amada. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Augusto, Pedro, Mateo y Sofía haya tocado sus corazones, para seguir explorando historias emocionantes que revelan la verdadera esencia de las relaciones familiares. Hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta historia los ha emocionado, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el vídeo. Diariamente, traemos nuevas historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la belleza de la superación. ¿Qué les ha parecido este viaje de redescubrimiento familiar? Compartan sus impresiones en los comentarios. Estamos deseando leer sus reflexiones y saber qué personajes han tocado más sus corazones.